Por eso saludamos a esta hora a César Lorduy, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Magistrado, buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a tu equipo de trabajo. Terminan ustedes una investigación y concluyen que la campaña del hoy presidente se volvió, se pasó en más de 5.000 millones de pesos sin tener los datos de el embajador Benedetti. Pero en las cuentas que ustedes tienen se volvió. Y ese es el trabajo de ustedes. La pregunta es, una vez se concluya, escuchen ustedes a la campaña, al representante de entonces, en el Consejo Nacional Electoral, ¿qué le puede pasar al no hoy candidato, sino al hoy presidente? Julio, primero que todo, nosotros no hemos terminado una investigación, se terminó una indagación previa. Y se ordenó ayer una apertura de investigación. Al final de la apertura de la investigación y escuchado todas las partes, y seguramente evaluadas todas y cada una de las pruebas por parte de los magistrados ponentes, que se practiquen, que se ordenen, que se soliciten, que sean viables, los peritajes, etcétera, etcétera, seguramente la sala plena deberá tomar una decisión si es que los tiempos nos alcanzan. Y esa decisión puede resultar sencillamente en una sanción de carácter económico, tal como lo dice la sentencia del Consejo de Estado del 6 de agosto del año 2024, el auto del 20 de junio del 2024 del mismo Consejo de Estado, el auto del 20 de mayo del 2024 también del Consejo de Estado, el auto 916 de mayo del 2024 de la Corte Constitucional y la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional puede terminar en una sanción de carácter económico consistente en alguna de las siguientes modalidades. Una, reembolsar los dineros que por los mismos conceptos se reportaron a las campañas y se obtuvo una reposición. Dos, establecer una multa con base precisamente en esos reembolsos que se solicitaron. Y tres, en una multa que pueda fijar el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta las conductas que pudieran haber sido violadas. Clarísimo. Presidente, entonces, al señor presidente de la República hoy, porque él también va a defender su fuero y seguramente va a ir a la Corte Constitucional y va a insistir en que a él solo lo puede investigar o sancionar la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Si él perdiera esa discusión que seguramente se va a llevar allá y que quién sabe cuánto tiempo va a tomar, lo máximo que le pasaría al presidente es que pagaría una multa. Por parte del Consejo Nacional Electoral, eso es lo único que podemos hacer. ¿Y entonces dónde está el golpe de Estado? Yo también lo estoy buscando. Es decir, un golpe de Estado, como su misma denominación lo dice y los teóricos lo desarrollan, consiste en tomar una decisión por fuera de un marco jurídico, por fuera de la Constitución, y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente lo contrario, es decir, acatando la Constitución, acatando la ley y la reiterada jurisprudencia que hasta este momento se ha expedido, y eso es en un Estado de Derecho. El señor presidente, a quien respetamos institucionalmente, a quien valoramos, a quien apreciamos incluso, porque no tenemos absolutamente nada en contra de la figura de la presidencia, puede estar tranquilo que por parte del Consejo Nacional Electoral no ha existido en ningún momento, ni siquiera a título de pensamiento, la posibilidad de dar un golpe de Estado. Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, déjeme plantearle este escenario. Ya sabemos claramente que el Consejo Nacional Electoral, así está fijadas las reglas en la Constitución, la ley, bueno, listo. Pero ustedes votaron 7 magistrados para formularle cargos al presidente. En lo que se viene difícilmente lo declararían inocente. Es decir, ustedes ya prácticamente en el Consejo Nacional Electoral lo van a sancionar. La pregunta es, ¿ahora eso pasaría
a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero con la decisión y el precedente del Consejo Nacional Electoral, ya encontrando culpable al presidente, no, difícilmente la Comisión de Acusaciones podría decidir en contrario, es decir, hallarlo inocente. ¿No es eso prejuzgar un poco? No. La decisión del Consejo Nacional Electoral respecto de la posible violación de topes de financiación prohibida no se ha tomado. Lo que se ha tomado es una apertura de investigación en el que las partes tienen la posibilidad de defenderse, de aportar las pruebas. El Consejo Nacional Electoral puede tomar la decisión en su sala plena de que los defensores de cada una de las personas vinculadas a la campaña electoral no han dado las explicaciones razonables, son conducentes y posiblemente puede llegar el Consejo Nacional Electoral a archivar la investigación y cerrarla. Y en ese caso no llega absolutamente nada a la Comisión de Acusaciones. La ley, la Constitución, el artículo 109 de la misma nos obliga que en caso de que se tome una decisión contraria, nosotros tenemos la obligación, vuelvo y repito, constitucional, de enviar el expediente y las decisiones al Congreso de la República, y ellos en su sabiduría tomarán una decisión igual, peor o contraria a la que haya tomado el Consejo Nacional Electoral. Sí, señor presidente del Consejo Nacional Electoral, uno de los temas centrales de esta discusión es si por más que esta sea una investigación de carácter disciplinario, ustedes pueden investigar al presidente o no e imponerle esa multa que usted nos cuenta sería eventualmente la consecuencia de una decisión que lo pueda afectar. En el pasado, otros presidentes en ejercicio han sido investigados también por el CNE sin que se haya hablado de ese golpe de Estado. ¿Cuál es esa jurisprudencia que tienen ustedes dentro del CNE de casos anteriores en los que un presidente haya sido investigado por el CNE de carácter administrativo? Lo que yo conozco desde el punto de vista histórico, relacionados con presidentes anteriores, presidente Santos, presidente Duque, el presidente Samper, el candidato presidencial, el doctor Zuluaga, inclusive el doctor Hernández, nos indican que el Consejo Nacional Electoral no llegó a tomar la decisión que en estos momentos decidió el Consejo Nacional Electoral. Es decir, en ninguno de esos casos se elevó pliego de cargos. El contrario, es decir, se archivó antes de que llegara a esa instancia. Esa es la diferencia entre las anteriores investigaciones que hizo el Consejo Nacional Electoral. Pero sea la oportunidad para mencionarte que de la misma manera como se tomó esta decisión, también se han tomado decisiones contrarias, es decir, que se le han archivado expedientes por parte del Consejo Nacional Electoral al candidato presidencial en el año 2021 con respecto a sus participaciones en el año 2018. Y allí, un caso más o menos parecido, se declaró archivar la investigación que en ese momento el candidato no elegido, hoy presidente de la República, se declaró totalmente inocente. Ayer mismo, se tomó una decisión precisamente con relación al presidente, con relación a la campaña del presidente, de archivar y salió derrotada una ponencia en el que se le formulaban cargos por propaganda electoral extemporánea. Es decir, nosotros hemos decidido en algunas oportunidades lo contrario de lo que se decidió en la sala plena con relación a la ponencia que tiene que ver con financiación de la campaña electoral. Sí, doctor Lorduy, vea, obviamente usted ya nos explica que en estos casos anteriores pues se archivó ese proceso y que en este momento pues sí se llega a esta instancia de la formulación de cargos, pero también desde la parte del presidente, y el propio presidente lo cuestiona, es que el Consejo Nacional Electoral es un órgano politizado y siempre ha sido así, es decir, cada partido tiene sus intereses ahí, ustedes no son unas personas objetivas que están mirando esto de una manera imparcial, sino que simplemente también tienen intereses, y de hecho uno de los magistrados que hizo la ponencia, que fue Álvaro Hernán Prada, pues
pues hace parte del Centro Democrático, que es oposición al presidente. ¿Cómo garantizan ustedes que están haciendo una investigación que no tiene ningún interés en afectar al presidente de la República, cuando sabemos que ustedes, primero, el Consejo Nacional Electoral nunca ha hecho nada, y segundo, pues tienen intereses políticos? Bueno, que no haya hecho nada no nos corresponde a nosotros responder por los que hicieron o no hicieron. Respecto a la composición del Consejo Nacional Electoral, no es de nuestra voluntad. El artículo de la Constitución señala cómo se compone el Consejo Nacional Electoral y cómo se elige. Lo elige el Congreso de la República de la misma manera que en algunos casos eligen los magistrados de la Corte Constitucional, de la misma manera como elige el procurador, de la misma manera como elige el contralor, de la misma manera como elige el defensor del pueblo. Es decir, el Congreso de la República tiene muchas de las facultades relacionadas con elegir altos dignatarios. Dentro de ellos está el Consejo Nacional Electoral. Independientemente de la pertenencia de los magistrados a una organización política anterior a ocupar el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral, yo te puedo asegurar que en las casi 9.000 piezas procesales que componen el expediente y en la ponencia no vas a encontrar ningún elemento que pueda inducir a pensar que la decisión es única y exclusivamente de carácter político. No lo podemos hacer, sencillamente porque la ley nos obliga a actuar en derecho. Y actuar en derecho es simplemente evaluar si hubo financiación prohibida. La ley dice cómo se desarrolla y cómo se debe evaluar esa conducta y evaluar si efectivamente hubo una violación de topes. No puede haber una voluntad política cuando 2 más 2 es 4. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el origen de los magistrados antes de poder ser posesionados en el cargo que hoy ejercemos. Don César, y también debemos nosotros los periodistas corregir algo que por recoger la molestia del presidente estamos diciendo equivocadamente. Usted me lo aclara. Esta investigación no es contra Gustavo Petro. Esta investigación es contra la campaña de Gustavo Petro, ¿correcto? Así es, don Julio. Don César, por su experiencia, ¿usted coincide con lo que me dice un colega y amigo suyo? Que aquí no, por razones de tiempo, no va a alcanzar a pasar nada con el actual Consejo Nacional Electoral. Que esto apenas abre una discusión que puede durar el tiempo que le queda al presidente de presidente. ¿Usted coincide? Los tiempos son apretados, Julio. Los tiempos son apretados. Si uno empieza a contar los términos de responder pliego de cargos, apertura de pruebas, formulación de alegatos, luego tomar una decisión, luego llegar a la comisión de acusaciones, muy probablemente los tiempos puede que no den. Desde el punto de vista administrativo, esperemos que sí. Desde el punto de vista de la labor del Congreso de la República, posiblemente no. Él es el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy. Muchas gracias por despertar con nosotros y disculpe la hora de la llamada, pero ante un golpe de Estado, pues nos tocó despertarlo. Don Julio, algunos amigos tuyos que trabajan en esa prestigiosa emisora saben que yo soy bastante madrugador, inclusive madrugador con tu emisora. Muchas gracias, un honor. Muy gentil. Él es el presidente del Consejo de Estado, César Lorduy.